siguiendo con la unidad 7 del análisis de variación de funciones. Entonces vamos a definir, vamos a entender qué son los máximos y mínimos relativos o locales en primera instancia. Nosotros tenemos una función igual a f de x, que es continua y derivable, y tenemos dos valores marcados, x1 y x2, donde ocurre ¿qué cosa? En x igual a x1 tenemos un máximo relativo. Ustedes miran, intuitivamente dicen acá hay un máximo. Ahora cuando yo les digo relativo, ¿a qué me refiero? ¿Relativo a qué? Al entorno del punto x1. Si observan, en x1, ¿sí?, tenemos el mayor valor de la función, mayor valor de ordenada o mayor altura, ¿sí?, si lo queremos ver como una altura. ¿Respecto de qué? De todos los valores que asume la función en el entorno de este punto. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué decimos? Que existe un máximo relativo en x igual a x1. De la misma forma, podemos pensar que acá existe un mínimo relativo, porque en el entorno del punto la función asume el menor valor, ¿sí?, que puede asumir ella en el entorno de dicho punto, ¿sí? Entonces, la ordenada en x igual a x2 es más pequeña, es el menor valor, donde en el entorno de este punto, donde las ordenadas que tenemos alrededor, ¿sí?, son de mayor valor. Entonces, en x igual a x1 tenemos un máximo relativo y en x igual a x2 tenemos un mínimo relativo. Por otra parte, también existe lo que llamamos máximos y mínimos absolutos. ¿En referencia a qué se miran esos elementos? Tienen que ver con el dominio o intervalo considerado, ¿sí? Entonces, cuando hablo de máximos absolutos o mínimos absolutos, me refiero a qué? Al dominio o intervalo considerado. Entonces, para saber cuál es el máximo absoluto, ¿qué se hace? Se comparan los máximos relativos, se toma el mayor de los máximos relativos y se los compara con los valores de la función, ¿sí?, en este caso, en los extremos, ¿sí?, que tenemos determinados A y B. ¿Sí? Acá la función está acotada entre A y B. ¿Sí? La función no, o sea, el dominio está determinado entre A y B. Podría ser estar determinado en un extremo sí, en otro no, siempre habrá que tener en cuenta el extremo que sea acotado. Entonces, la función en B, ¿sí?, tiene mayor valor que ¿dónde? Que en x igual a x1. Y es el mayor valor que asume la función ¿dónde? En este intervalo que estamos considerando a B. Entonces, en x igual a B, ¿qué vamos a decir? Que existe un máximo absoluto. Y en x igual a A, si lo pensamos de la misma manera, buscamos todos los mínimos relativos, los comparamos, de ellos escogemos el menor y comparamos con los valores de la función en los extremos. Este lo vamos a descartar porque ya dijimos que era el máximo absoluto. Nos queda este nada más. Entonces, evaluamos la función en A y comparamos con el mínimo relativo. Como este valor es menor que todos los demás, entonces concluimos que acá existe un mínimo absoluto. Entonces, veamos las definiciones, ¿sí? Tenemos una función igual a f de x, que tiene un máximo relativo en xy, cuando el valor de la función en dicho punto es mayor que todos los valores de la función en cierto entorno de xy. En símbolos, ¿sí?, la función en xy es mayor que la función en el entorno de xy. Y el mínimo relativo, nuevamente para una función igual a f de x, ¿sí?, en un punto xy, vamos a considerarlo cuando el valor de la función en dicho punto es menor
que todos los valores de la función en cierto entorno de xy. Entonces, la función en xy es menor que la función en el entorno de xy. Y relativo hace referencia a que estamos analizando la función en la vecindad o entorno reducido del punto xy. Y respecto a lo que es absoluto, decimos que el máximo absoluto es el mayor valor que asume la función en el dominio o intervalo considerado. Entonces, f de xy, el valor de la función en xy, va a ser mayor o igual que el valor de la función, ¿sí?, para todos los x que pertenecen al dominio. Y el mínimo absoluto es el menor valor que asume la función en el dominio o intervalo considerado. Entonces, la función en xy va a ser menor o igual que la función en x para todos los x que pertenecen a ese dominio. Y absoluto se refiere a que analizamos en el dominio o intervalo considerado. Entonces, vamos a hablar de lo que son las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de máximos y mínimos relativos. Vamos a comenzar con lo que es la condición necesaria. La condición necesaria, ¿qué es lo que plantea? Que si tenemos una función que es derivable y tiene un máximo o mínimo relativo, entonces su derivada primera en ese punto es igual a 0 o se anula. Lo planteamos de esta forma: la derivada primera en el punto xy es igual a 0. Tenemos que tener en cuenta que se trata de una condición necesaria, pero no suficiente, porque existen derivadas primeras que se anulan para ciertas funciones, y en esas funciones, ¿qué ocurre? No hay ni un máximo ni un mínimo relativo. Los valores para los cuales la derivada primera se anula lo vamos a llamar puntos críticos. Veamos por qué es una condición necesaria y no suficiente. Si tenemos alguna de estas dos funciones, x cubo o menos x cubo, vamos a ver que la derivada primera en 0, ¿sí?, si calculamos 3x cuadrado, la derivada primera en esta función es 3x cuadrado, y si la evaluamos en 0, la derivada primera en 0 nos da 0. Entonces, vemos que la derivada primera nos da 0, pero acá no existe ni máximo ni mínimo relativo local, y acá tampoco. Pero la derivada primera nos da 0. Entonces, decimos que se trata de una condición necesaria que la derivada primera se anule, pero no suficiente, ¿sí? Necesitamos corroborar con otra condición qué es lo que ocurre con ese punto, si hay o no un máximo o mínimo relativo local. En este caso podemos observar que no lo hay, ¿sí? Hay una función, ¿sí?, para la cual la derivada primera se anula y no hay ni máximo ni mínimo relativo, como este caso, o en este caso también. Vamos a analizar la condición necesaria para la existencia de máximo y o mínimo relativo local. Veamos lo siguiente. Vemos que a la izquierda del punto, si nos corremos de x0, ¿sí?, delta x para la izquierda y delta x para la derecha, y nos ayudamos con el trazado de tangentes para ver las derivadas, vemos que a izquierda de x0 la función crece, la derivada primera será positiva, pasando por x0, ¿sí?,
la tangente a la curva en x0 es horizontal, entonces la derivada primera es igual a 0, y hacia la derecha de la curva, la tangente toma una posición decreciente. ¿Qué ocurre entonces? La derivada primera es negativa, la función decrece. Entonces, para los x menores que 0, la derivada primera es positiva, la función crece. Y para los x mayores que 0, la derivada primera es menor que 0 y entonces la función decrece. ¿Sí? Acá vemos que crece y luego decrece. Analíticamente, ¿cómo expresamos esta situación? Sabemos que la función en el entorno del punto, o sea, todos los valores de ordenada, ¿sí? Todos los valores de la función en el entorno del punto x0 son menores que el valor de la función en el punto x0, porque tenemos que cosa, el máximo. Si igualamos a 0 esta expresión, como este numerito es más chiquito que cosa que este, porque ahora tenemos el mayor valor de ordenada, entonces esta diferencia va a ser menor que 0. Y si observamos, tenemos función incrementada menos función incremental. ¿Eso qué es? El incremento de la variable y, o el incremento de la función. Si con el ánimo de armar el cociente incremental tomamos delta x mayor que 0, entonces, ¿qué pasa con el cociente incremental? El incremento de la función es negativo, el incremento de la variable es positivo, negativo sobre positivo nos queda menor que 0. Y si delta x es negativo, entonces el cociente incremental tenemos negativo sobre negativo, eso nos queda mayor que 0. Como la derivada es el límite del cociente incremental, ¿sí? Eso es igual a la derivada primera en el punto. Entonces, cuando delta x tiende a 0, ¿sí? Para los cocientes incrementales que acá tenemos desarrollados, ¿sí? El signo va a permanecer positivo o negativo. Entonces, vamos a tener para los valores, ¿sí? De delta x positivos, la derivada por derecha nos va a dar menor o igual que 0. Y para los incrementos delta x negativos, la derivada por izquierda nos va a dar mayor o igual que 0. Ahora, ¿cuándo se va a cumplir esto simultáneamente? Como la derivada, para que la función sea derivable en un punto, la derivada en ese punto tiene que ser única y finita. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto solo va a ocurrir cuando esta igualdad se cumpla ¿para qué? Para 0. Vemos que acá se repite tanto para delta x positivo como para delta x negativo, ¿sí? La posibilidad del 0. Entonces, esto va a ser posible o compatible cuando la derivada primera en x0 sea igual a 0. Y para el mínimo relativo se puede demostrar en forma análoga, ¿sí? Que se cumple la condición necesaria. Pasemos ahora a ver lo que es la condición suficiente. Dijimos que tenemos una condición necesaria, pero necesitamos corroborar con otra condición porque nos da una idea la condición necesaria, pero puede ser que no exista ni un máximo ni un mínimo relativo y que la derivada primera de la función en un punto sea nula. Entonces, primer condición suficiente. ¿Qué dice? Que si tenemos una función continua y derivable en el entorno de un punto, como habíamos planteado hasta ahora, ¿sí? ¿Qué dice? Si al pasar de izquierda a derecha por x0, el signo de la derivada primera cambia, ¿sí? Cambia a izquierda de positivo a derecha a negativo, entonces, ¿qué dice? Que existe un máximo relativo o local. Y si a pasar de izquierda a derecha por x0,
el signo de la derivada primera cambia de negativo a positivo, entonces existe un mínimo relativo o local. Este planteo, la primer condición suficiente que estamos viendo, nos conduce a un criterio que se llama criterio del signo de la derivada primera, que es una herramienta que nosotros vamos a utilizar para el cálculo de máximos y mínimos relativos. ¿Qué dice la otra condición suficiente? Que si la derivada primera en un valor de x igual a x sub i o x0, ¿sí?, es igual a 0 y existe la derivada segunda en un entorno de x0, entonces en x igual a x0 la función tiene un máximo. Y si la derivada segunda en x0 es menor que 0, entonces la función tiene un mínimo. Entonces, la función tiene un máximo cuando la derivada segunda es menor que 0. Y la función tiene un mínimo cuando la derivada segunda es mayor que 0. ¿Qué es lo que ocurre con la derivada segunda? Podemos llegar a encontrarnos con que la derivada segunda para ese valor que estamos analizando no es de 0. Entonces puede haber un máximo o un mínimo relativo o puede no haber ninguno de ellos. ¿Cómo hacemos para cerciorarnos? Tenemos que buscar la siguiente derivada de orden par que no se anule. Y si no, tenemos que recurrir a otra fórmula, otra forma de determinación del máximo y mínimo relativo, como puede ser lo que vimos antes, que está relacionada con la primera condición suficiente y al criterio del signo de la derivada primera. Esta condición suficiente, la condición suficiente 2, constituye lo que llamamos el criterio del signo de la derivada segunda, junto con la condición necesaria, ¿no? Veamos cómo funciona esto del criterio del signo de la derivada segunda. Tenemos esta función igual a f de x y graficamos la derivada de esta función, ¿sí? Como acá la función es creciente, desde menos infinito hasta 0 la función crece, ¿sí? Entonces la derivada es positiva. Y de x igual a x0 hacia más infinito la función decrece, entonces la derivada es negativa, ¿sí? Acá en x igual a x0, ¿sí?, la función que ocurre no crece ni decrece. ¿Pasa por dónde? Por 0, porque la tangente acá es horizontal, que quiere decir que la tangente es el 0. Entonces esta es la gráfica de la función derivada primera. Si calculamos la derivada segunda de f de x o la derivada primera de la derivada primera, entonces ¿qué obtenemos? Esta constante, ¿sí?, que como esta función es decreciente, la constante ¿cómo es? Negativa. Entonces, ¿qué dijimos? Cuando la derivada segunda es negativa, ¿qué existe? Un máximo relativo. Veamos este otro caso. Tenemos esta función. Determinamos la derivada primera, graficamos, ¿sí? Acá, desde menos infinito a 0, la función decrece, entonces la derivada es negativa. Acá la derivada primera se anula, entonces la derivada primera pasa por 0. Y luego, entre x0 y más infinito, la función crece, por eso su derivada es positiva. Si calculamos la derivada segunda para esta función o la derivada primera, obtenemos esta derivada, ¿sí?, que es positiva. Entonces, cuando la derivada segunda
una función en un punto es positiva, ¿qué quiere decir? Que existe, ¿qué cosa? Un mínimo relativo local. Entonces vamos a resumir un poco, enseguida vemos un ejemplo. Y acá tenemos el criterio del signo en la derivada primera, ¿sí? Con la condición necesaria y la condición suficiente. ¿Qué dijimos que dice la condición necesaria? Que la derivada primera debe ser igual a 0. Y la condición suficiente en este criterio, ¿qué dice? Que si pasamos de izquierda a derecha de una situación como, por ejemplo, o partamos de esta, ¿sí? Que la derivada primera a la izquierda, ¿sí? Del punto es negativa y a la derecha del punto es positiva, entonces existe un mínimo relativo local. Negativa, ¿sí? Decrece a izquierda. Positiva, derecha, crece. Entonces, ¿qué hay acá? Un mínimo relativo o local. En cambio, si pasamos de una situación a izquierda del punto, que la derivada primera es positiva, o sea, la función crece. Y a la derecha es negativa, entonces la función decrece. Entonces, ¿qué hay? Un máximo relativo local en ese punto x0 por el que estoy pasando. Si quiero utilizar el criterio del signo de derivada segunda, ¿qué hago? Se repite la condición necesaria, la derivada primera debe anularse, pero además la derivada segunda que tiene que ocurrir ser distinta de c. Si esa derivada segunda en el punto que estamos analizando es positiva, existe un mínimo relativo local. Y si la derivada segunda en ese punto es negativa, menor que 0, entonces existe un máximo relativo local en ese punto. Y además dijimos, ¿sí?, que aquellos valores que anulan la derivada primera son, o los llamamos puntos críticos. Además le vamos a agregar esta idea de que son los candidatos a máximos y mínimos relativos. Entonces, por un lado, los valores que anulan la derivada primera son los puntos críticos, ¿sí?, candidatos a máximos o mínimos relativos, y además aquellos valores para los cuales no existe la derivada primera, pero que pertenecen al dominio de la función, entonces también son valores que vamos a considerar como nuestros candidatos a máximos o mínimos relativos. Ampliamos un poco esta idea de puntos críticos, pero es lo que les vengo diciendo, ¿sí? Son aquellos valores para los cuales se anula la derivada primera y también aquellos valores para los cuales no existe o no está definida la derivada primera, ¿sí? Que son valores que pertenecen al dominio de la función, pero la derivada primera en dichos valores no es calculable. Vamos a ver un ejemplo aplicando estas ideas que hemos visto. Tenemos una función igual a x cubo menos 6x cuadrado más 9x. Y queremos determinar, ¿sí?, sus máximos y mínimos relativos. El dominio de esta función son todos los reales. ¿Por qué? Porque se trata de una función polinómica. Y en principio, nosotros estamos observando que existe un valor máximo relativo en x igual a 1 y un mínimo relativo en x igual a 3. Vamos a comenzar aplicando uno de los criterios para analizar. Vamos a aplicar el criterio del signo en la derivada primera, y donde la condición necesaria que dice, primero hay que anular la derivada primera. Para eso vamos a calcular la derivada primera de esta función polinómica, que va a ser 3x cuadrado menos 6x por 2, o sea, menos 12x, más 9. Y
aplicando Bhaskara, averiguamos sus raíces, lo factoreamos para las raíces como para poder aplicar mejor lo que sigue. ¿Qué hacemos? Si averigué las raíces, ¿qué hice? Igualé a 0. Si al igualar a 0, obtenemos estos dos valores, porque nosotros queremos saber para qué valores se anula la derivada primera. Entonces, estos dos valores, x1 igual a 1 y x2 igual a 3, son los candidatos a máximos y mínimos relativos. ¿Cuándo afirmo que sí son máximos o mínimos relativos? Cuando lo haya constatado con la condición suficiente. Entonces, vamos a aplicar la condición suficiente, ¿sí?, para estos dos valores que hemos determinado que se anula la derivada primera. Entonces, para x1 igual a 1, ¿sí?, tenemos que ver qué pasa a izquierda y a derecha del punto, ¿sí?, siempre analizando de izquierda hacia derecha. Entonces, determinamos un entorno del punto, ¿sí?, y elegimos un representante a izquierda y un representante a derecha, ¿sí?, un número que lo represente a ese entorno izquierdo, al semi-entorno izquierdo y al semi-entorno derecho. Y entonces vamos a evaluar ese valor en la derivada primera para analizar. Entonces tomo un medio y lo voy a evaluar acá en la derivada primera y voy a buscar, lo que me interesa es el signo, si es positivo o si es negativo. Entonces, un medio menos 1 nos queda negativo. Por un medio menos 3 nos queda negativo. Negativo por negativo, positivo, y positivo por el signo de 3, positivo. Entonces nos va a quedar que la derivada primera a izquierda de 1 es positiva. Vamos a ver qué pasa con la derivada primera a la derecha de 1. Tomamos 3 medios. 3 medios menos 1, positivo. 3 medios menos 3, negativo. Positivo por negativo, negativo. Y negativo por más 3, negativo. Entonces, la derivada primera a derecha de 1 es negativa. Entonces, si primero la función la derivada primera es positiva y luego negativa, ¿qué conclusión vamos a sacar? Primero crece y luego decrece, entonces decimos que existe un máximo relativo en x igual a 1. ¿Sí? Que nosotros, bueno, ya teníamos la función, podíamos verlo, pero ahora, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos analizando. Pasemos a x2 igual a 3, ¿sí? Entonces tomamos un entorno del punto 3, ¿sí? Elegimos un representante para el semi-entorno izquierdo y para el semi-entorno derecho y lo evaluamos en la derivada primera. Entonces, 5 medios menos 1, positivo, 5 medios menos 3, negativo, positivo por negativo, negativo, y el negativo por 3 nos queda negativo. Y a la derecha evaluamos con 7 medios la derivada primera, 7 medios menos 1 positivo, 7 medios menos 3 positivo, positivo por positivo y por positivo nos queda signo positivo para la derivada primera a la derecha de 3. Entonces, ¿qué ocurre? La función a izquierda es negativa, a derecha es positiva. Decrece y luego crece. ¿Qué es lo que existe acá? Un mínimo relativo. Ahora, si en vez de analizar con el criterio del signo de la derivada primera, analizamos con el criterio del signo de la derivada segunda, lo que tiene que ver con la cuestión, la condición necesaria, ¿sí?, es lo mismo. Planteamos que la derivada primera sea igual a 0 y obtuvimos estos dos valores candidatos a máximos o mínimos relativos. Como estamos con el criterio del signo de la derivada segunda, ¿sí?, la condición suficiente que nos dice que la derivada segunda tiene que ser distinto de 0. Entonces, determinamos la derivada segunda a partir de 3x cuadrado menos 12x más 9, ¿sí? Entonces eso nos queda 6x menos 12.
Ahí tenemos la derivada segunda y lo que tenemos que hacer es evaluarla en 1 y evaluarla en 3. Y ver su signo para sacar una conclusión. Entonces, la derivada segunda en 1, 6 por 1, 6, menos 12, nos queda menos 6 es negativo. Entonces, si la derivada segunda en 1 es menor que 0, ¿qué quiere decir? Que existe un máximo relativo en x igual a 1. Y si evaluamos en 3, la derivada segunda, 6 por 3, 18, 18 menos 12, 6, nos queda positiva. Entonces la derivada segunda en 3 es positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que existe un mínimo relativo en x igual a 3. ¿Sí? Todo esto tal cual lo podemos observar en la gráfica de la función. Entonces hemos visto, para encontrar máximos y mínimos relativos, ¿sí? Dos criterios. Criterio del signo de la derivada primera, criterio del signo de la derivada segunda. Veamos otros ejemplos, ¿sí? Algunos de estos que pueden traer problemas. Acá tenemos la función valor absoluto de x. El dominio de la función son todos los reales. Si miramos qué ocurre en x igual a 0, vemos que existe un mínimo relativo en x igual a 0. ¿Pero qué pasa en 0? La función no es derivable, ¿sí? Por todo lo que habíamos visto, por lo que han estado trabajando hasta ahora. La función no es derivable, presenta un punto anguloso acá. 0 pertenece al dominio de la función, pero hay un punto anguloso. La derivada por izquierda, ¿cuánto es? Menos 1. La derivada por derecha, ¿cuánto es? 1. ¿Sí? Entonces la función no es derivable en el punto. Ya reconocemos el punto anguloso, ya nos damos cuenta que la función no es derivable en el punto. Pero bueno, 0, sí, en principio es un punto crítico y luego que es un mínimo relativo. Entonces, con el criterio del signo de derivada primera, nosotros podemos decir que a la izquierda de 0 la función decrece, a la derecha crece, entonces que existe un mínimo relativo local en x igual a 0. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta raíz cuadrada, ¿sí? La gráfica corresponde a esto. Vemos nuevamente acá que hay otro punto anguloso para esta otra función, ¿sí? El dominio para esta función van a ser todos los reales. Si miramos las derivadas a izquierda y a derecha, supongamos que vamos trazando tangentes, ¿sí? Y tenemos en consideración que cada una de las tangentes que trazamos a la izquierda de x menor que 0, ¿sí? Forma un ángulo agudo respecto del semieje positivo de las x. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? La función, ¿sí? En este tramo, ¿qué pasa? Crece desde 0, para los x menores que 0. ¿Sí? Y de 0 a más infinito, si trazamos sucesivas tangentes, forman un ángulo obtuso respecto del semieje positivo de las x. Pensamos acá la función decrece. Entonces, si crece a izquierda del punto y decrece a derecha del punto, ¿qué significa? Que existe un máximo relativo local en x igual a 0. Aunque, bueno, la función acá no es derivable, pero estamos pudiendo analizar qué es lo que ocurre respecto al máximo mínimo relativo. Por otra parte, si nosotros calculamos la derivada primera para esta función, fíjense lo que ocurre. Esta función dijimos que estaba definida para todos los reales. Y la función derivada no está definida para todos los reales. ¿Para qué valor no está definida? Para cuando x es igual a ¿cuánto? A 0, ¿sí? Este valor 0, para el cual la derivada primera no está definida, es lo que llamamos un punto crítico, un punto para analizar qué ocurre, si existe o no máximo mínimo relativo.
¿Por qué decimos que no está definida? Porque la división por 0 no está permitida. O sea, no podemos calcular y' de 0, ¿sí? Porque no vamos a obtener un resultado. Entonces, conclusión que tenemos acá, que en x igual a 0 existe un máximo relativo. Otro ejemplo, acá tenemos la raíz cúbica de x, a la que le corresponde esta gráfica. Si ustedes observan la gráfica, no tiene ni máximo ni mínimo relativo. El dominio para esta función son todos los reales. ¿Y qué ocurre acá? La derivada no está definida para x igual a 0. Si trazamos las tangentes sucesivas, la tangente coincide con ¿qué? Con el eje y, asume una posición vertical, ¿sí? Pero es un valor de análisis, x igual a 0. Si calculamos analíticamente la derivada, vemos que en 0, ¿sí? No es calculable o no existe la derivada en 0, pero 0 pertenece al dominio de la función, entonces es un valor a analizar. Es un candidato a máximo mínimo relativo, ¿sí? Bueno, analizamos qué ocurre a la izquierda de 0 respecto de la derivada. Y vemos que la función es creciente, la derivada primera es positiva. Y a la derecha de 0, ¿qué ocurre? La función también es creciente, la derivada primera es positiva. Entonces, si a izquierda es positiva y a derecha es positiva, ¿qué quiere decir eso? Que no existe ni máximo ni mínimo relativo o local en esta función. No se está cumpliendo que cambie el signo de la derivada de izquierda a derecha. No pasamos de negativo a positivo, de positivo a negativo, ni de negativo a positivo. ¿Qué pasa? Pasamos de positivo a positivo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, no existe ni máximo ni mínimo relativo o local. Bueno, después de esto tendríamos que empezar con cavidad, convexidad y puntos de inflexión. Eso lo vamos a dejar para nuestra próxima clase.